Señor Jesús, gracias te damos una vez más, Señor, por tu gloria, por tu presencia, Señor, con nosotros en esta noche. Una vez más, Señor, te presentamos, Señor, tu siervo en esta hora. Háblanos, Señor Jesús. Habla a nuestros corazones, Señor Jesús. Lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar en esta hora, Señor Jesús. Sensibiliza todos nuestros sentidos en esta hora, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú dándole palabra a tu siervo en esta hora, Señor. Toma el control de su vida, de sus emociones, Señor Jesús, para que Él pueda ser ese vaso útil que tú has escogido en esta noche. Te lo pedimos una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Saludo en el nombre más grande que existe, el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos todos. Bienvenidas a las visitas. Si quieren pueden estar cómodos y leemos la palabra de Dios sentados. Bienvenidas a las visitas. Son lo más importante después de la presencia del Señor. Bienvenidos todos los ancianos, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Quiero darle una especial bienvenida a mi familia que está aquí hoy, mis abuelos, de la iglesia de Itagüí Central, a mi tío, a su esposa y a mis padres. Amén. Bienvenidos en el nombre del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer allí en el libro del profeta Samuel, segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Amén. Titula así: David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Me perdí. Verso 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Gloria al Señor. Yo siempre le digo al Señor que cuando yo predique que no escuchen mi voz, porque mi voz llega hasta sus oídos, pero la voz de Dios es la que llega al corazón, al alma. Amén. Y bueno, la palabra de Dios, este mensaje el Señor ha puesto en nuestro corazón el sentir de titularlo Llevaré tu presencia. Amén. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es llevar. La palabra llevar, como bien lo saben, es un verbo muy conocido por todos nosotros. Llevar. Simplemente llevar es mover o desplazar consigo a una persona o a una cosa en un lugar diferente. Eso es llevar. Y a diario nosotros llevamos cosas.
En este momento llevamos puesto nuestro vestido, algo tan simple como eso. Lo llevamos puesto. Tenemos que llevar algo a algún lugar, vamos y lo llevamos. Tenemos que ir a hacer un trabajo, llevamos la herramienta necesaria. A cada momento llevamos puesto el tapabocas, o sea, a cada momento nosotros estamos llevando algo, estamos cargando algo. Mi mamá me dice, vaya, lléveme esto allí. Mi papá me dice, lléveme esto allí. Y nosotros lo llevamos. Eso significa la palabra llevar. Otra definición es que muchas veces cuando hacen subastas, no sé si lo han visto, que subastan cualquier tipo de cosa, es de las palabras más comunes. ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién da más? ¿Quién se lo lleva? Y la gente pone precio, y el que ponga un precio más alto, esa es la persona que se va a llevar ese objeto. Amén. Y desde el capítulo 5, en la palabra del Señor, les voy a hablar un poquito del contexto para que entremos en desarrollo con lo que el Señor quiere decirnos. En el capítulo 5 vemos que el reinado de David empieza, y este hombre a sus 30 años es proclamado rey de Israel. Llegan todos los ancianos de Israel y hacen un pacto con David, y David comienza su reinado. Su reinado le duró 40 años. Y lo primero que el rey David quiere hacer cuando comienza su ministerio, su reinado, es recuperar el arca de Dios. Es recuperar el arca del pacto. Y ahorita nos la han mostrado allí para de pronto los amigos que no saben cuál era el arca del pacto, o un hermano que no sepa cuál era el arca del pacto. Esa era una tipología del arca del pacto que el Señor le dio a Moisés para que la construyera en el Antiguo Testamento, que significaba simbólicamente la presencia del Señor. Amén. Y David dice, yo tengo que recuperar el arca, porque yo no puedo comenzar mi ministerio, mi reinado en este lugar sin la presencia de Dios. Y es lo que todos nosotros debemos decir en algún momento no siempre. Nosotros no podemos emprender algo si no tenemos la presencia de nuestro Dios. Siempre debemos llevar la presencia de Dios a todo lugar. Y eso es lo que dijo David, bueno, sí, yo voy a comenzar a reinar, pero en este momento no tengo aquí el arca del pacto. Amén. El arca del pacto la tenía Abinadab en su casa. Y David lo primero que hace es va corriendo a recuperar el arca del pacto. Y creo que es un momento de gozo, de alegría para él, porque dijo, ya puedo tener la presencia de Dios. Ya tengo la presencia de Dios en mis manos. Ya lo tengo todo. Ya puedo celebrar, festejar. Ya puedo comenzar mi reinado porque tengo la presencia de Dios, y con la presencia de Dios lo tengo todo. Me imagino yo que decía el rey David después de que saca el arca del pacto de allá de casa de Abinadab. Por eso en el Salmo 51 para David era tan importante la presencia de Dios, que él dice, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que dice David cuando le falla al Señor y llega ese profeta a revelarle todo lo que él había hecho. Para él era vital la presencia de Dios en su vida. Y más adelante, en lo que leímos ahorita, en el capítulo 6, comienza una historia muy hermosa, que es la que acabamos de leer. La historia de Obed-Edom y su familia. Obed-Edom geteo, la palabra de Dios lo aclara muy bien. Era de allí de Gad. ¿Cuántos conocen la ciudad de Gad? Es en la palabra de Dios, no sé si han ido. De allí era el gigante Goliat. Amén. El que derribó David. Así que era una ciudad bien conocida en ese tiempo, porque de allí era una ciudad de gigantes. Y dice la palabra del Señor, dice un estudio que dice que algunos de los familiares de Obed-Edom eran gigantes. Y David liberta a esta ciudad de Gad. Él va allí a ese lugar y libera más de 600 hombres, y entre ellos sale la familia de Obed-Edom. O sea que Obed-Edom no era israelita. Obed-Edom no era del pueblo del Señor. Obed-Edom no era partícipe de las cosas de Dios en ese tiempo, solamente era el pueblo de Israel.
Y después de que David recupera el arca, dice la palabra de Dios que van danzando con instrumentos, van bailando, van tocando el arpa, la trompeta, tambores, me imagino yo la tremenda fiesta. Dice que eran 30,000 hombres, imagínese usted 30,000 hombres con la presencia de Dios ahí delante, adorando al Señor, danzando para el Señor, tocando el arpa, la flauta, los címbalos, todos los instrumentos de madera. Pero ocurre algo muy, muy particular. Y dice la palabra de Dios que los bueyes llevaban el arca y los bueyes quizás se tropezaron y comienzan a tambalear. Y lo primero que hace alguien, Usa, que era hijo de Abinadab, de donde estaba la casa del arca, donde estaba el arca, en la casa de Abinadab, dice que cuando el arca empieza a tambalear, Usa llega y extiende su mano para que no se caiga. Inmediatamente toca el arca, este hombre muere, cae ahí muerto. Y analizando la palabra de Dios, yo me ponía a pensar, bueno, quizás es algo injusto que él hubiera muerto, ¿no? O sea, él tenía una buena intención de que el arca no se cayera. Y lo primero que hace es estirar la mano. Si yo quizás veo que algo, si ese celular se me va a caer, mi reacción va a ser tratar de cogerlo. Y quizás eso fue lo que trató de hacer Usa, pero él murió. Y en ese desfile se venían cometiendo diferentes errores. Identifiqué 2 errores que quizás por eso dice la palabra de Dios que el rey David se llena de miedo y no sabía qué hacer con el arca. Después de que Usa muere, David se llena de mucho temor y dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con el arca? Y estaba investigando, y transportar el arca en carro de bueyes no era una orden de Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 25, del 12 al 15. Dice la palabra del Señor: fundirás para ellos 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos, no se quitarán de ellas. Esos anillos que tenía el arca era para que los levitas la cargaran. En ese momento no se sabía por qué los bueyes estaban cargando el arca. Los bueyes no debían cargar el arca, la debían cargar los levitas, los que el Señor había escogido para llevar la presencia de Dios. Y los levitas son la tipología de nosotros, el grupo de alabanza. Por eso es tan importante nosotros estar conectados con el Señor, porque los levitas son los que se encargan de llevar la presencia al pueblo, a la iglesia. Por eso es tan importante todo esto. Y el otro error que tenían ellos, o que cometió Usa, y quizás por eso David sintió tanto miedo, y es que el arca no podía tocarse. Números 4:15. Hermano César, por favor. Dice la palabra de Dios en Números 4:15: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estarán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. El arca del pacto no podía tocarse. Quizás porque el corazón de Usa no estaba bien y él tocó el arca, pero es que la presencia de Dios no la puede tocar cualquiera. Porque la presencia de Dios, esa arca del pacto, era el inmueble más grande, más glorioso, más poderoso que había en ese momento, porque era la misma presencia de Dios. Así que él no podía tocar eso. Por eso cayó allí muerto. Y yo quiero decirle a la iglesia, nosotros aquí tenemos la presencia del Señor. La presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios es algo de respeto. La presencia de Dios es santa, es gloriosa. La presencia de Dios es lo más sublime.
Por eso debemos llevarla de la mejor manera. Quizás por eso David dijo, yo estoy haciendo algo mal. Yo no estoy llevando el arca. Quizás por eso él sintió miedo. Quizás él sabía cuáles eran las reglas que el Señor había dado para transportar el arca. Él, lo más seguro es que la sabía. Quizás por eso sintió miedo al ver esto y quizás cayó en cuenta y dijo, ¿verdad que el arca no lo puede llevar un animal? El arca la tienen que llevar los levitas. ¿Verdad que el arca no se puede tocar porque el arca es pura? El arca no hay que tocarla, la presencia de Dios me toca a mí. El arca no hay que limpiarla porque ella me limpia a mí. No hay que moverla porque ella me mueve a mí. Es la misma presencia de Dios la que nos mueve a nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada, solo buscar la compasión y ya. Buscar su presencia, buscar su rostro. Eso es lo que tenemos que hacer y llevar la presencia de Dios a todo lado. Pero de la mejor manera. Porque quizás estas paredes no son santas. La batería no es santa, quizás hay muchas baterías, pero fue consagrada para Dios. Y aquí se reúne el pueblo santo de Dios, y donde hay alabanzas para Dios de su pueblo, Él está ahí moviéndose. Él está ahí haciendo algo grande. Bendito el nombre del Señor. Por eso la presencia de Dios es vital y debemos llevarla en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Y para continuar con la historia, David arranca y dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con la presencia del Señor? Porque tenía tanto temor, dice el verso 9, 2 Samuel 6:9, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso. Imagínense el miedo que tenía David en su corazón, que no quería llevarse la presencia del Señor para su casa. Y él dijo, yo recuerdo un hombre que no es del pueblo de Israel y me voy a llevar para allá el arca y allá se la voy a dejar. Y quiero recrear un poco la historia y me imagino en el momento en que 30,000 hombres van camino a la casa de Obed-edom. Quizás un poco tristes por la muerte de Usa, pero quizás cuando ven que la presencia, cuando Obed-edom quizás se asoma a la ventana de su casa, le dice a la familia, vienen 30,000 hombres y viene el rey de Israel. Yo no sé qué va a pasar, me imagino yo que Obed-edom pensaba, imagínese quizás el ruido que se sentía, 30,000 personas paradas al frente de su casa y el rey que le toca en la puerta. Y llega David y le dice, Obed-edom, te he traído la presencia de Dios. Te he traído el arca. Quizá le contó la historia. Allí unos kilómetros atrás muere un hombre por tocarla. Pero yo te la quiero traer a ti porque tengo mucho miedo. No soy capaz de llevármela. Oh, pero fue lo mejor que le pasó a Obed-edom. Fue lo más glorioso que le llevaran la presencia de Dios a su propia casa. Fue lo más grande que le pudo haber pasado a este hombre. Y quizás Obed-edom ni sabía que era el arca del pacto, porque él no era israelita. Él era de otro pueblo diferente al pueblo de Israel. Él era de Gad, como se los dije ahorita. Quizás él pensaba, bueno, pues yo se la recibo. Déjela por acá, pero voy a limpiar bien mi casa, voy a organizarla, porque quizás ustedes dicen que es lo más importante que ustedes tienen en la presencia de Dios. Y entonces David llega y le ubica al arca y le dice, no la toques, no la muevas, no le hagas nada, porque ella va a hacer todo para ti. Ella va a ser la bendición para tu vida. Y dice la palabra de Dios que el arca de Obed-edom estuvo 3 meses y Obed-edom fue bendecido en todo. Quizás David pensó lo contrario. Quizás dijo, quizás el Señor está muy bravo por lo que acaba de pasar en este desfile que veníamos trayendo, pero yo se la voy a llevar a Obed-edom. Pero el Señor hizo lo contrario, Él no estaba enojado. Cuando la presencia de Dios llega a su casa, empieza a bendecirlo económica, espiritualmente. La vida de Obed-edom no fue igual a como él la llevaba, porque no era el pueblo de Dios. Y él empezó a ver que sus hijos se comportaban quizás diferente. Su esposa se comportaba diferente. Él se levantaba de mañana y le decía, amor, te amo, desde que la presencia de Dios está acá. Quizás las ovejas flacas que tenía en su casa, no lo sé, empezaron a engordar, pero era porque la presencia de Dios estaba con él. Tenía todo. Por eso nosotros debemos sentirnos privilegiados,
Porque aunque no tengamos quizás nada materialmente, lo tenemos todo. Porque hay personas que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada. La iglesia del Señor quizás no puede tener nada, hablándolo materialmente. Quizás podemos pasar momentos difíciles, pero lo tenemos a Él y lo tenemos todo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Lo tenemos a Él. ¿Para qué más? ¿Para qué más si tenemos al Señor? Y quiero contarles una historia que vi, que estaba leyendo. Había una vez un rey de cualquier pueblo. Y él le dio por tirar unas piedras en el camino por donde pasaba, por la avenida principal de ese pueblo. Él decidió tirar unas piedras y esconderse a ver qué reacción iba a tener la gente. Y resulta que él tira las piedras y se esconde detrás de un arbusto y la gente empieza a pasar. Y ve ese montón de piedras, unas grandes, otras pequeñas. Y empiezan a pasar los condes de ese pueblo y dice: este rey no le pone cuidado al pueblo, mire cómo está la entrada principal. Este rey no quiere el pueblo, mire, no organiza la entrada. Otros pasaban de lado, otros chutaban las piedras, pero ninguno hacía nada. Otro pasaba con su caballo y su carro y pisaban las piedras y antes las trituraban más. Pero iba un campesino con su carro, con sus verduras, iba un campesino por ahí caminando. Y él estaba construyendo una casa y dijo: estas piedras a mí me sirven, me las llevo para mi casa. Y cogió una por una, llevó a sus hijos, por muy pesadas que fueran, llegó y las montó al carro. Y dijo: yo me las llevo para la casa porque las necesito. Yo me quiero llevar estas piedras porque voy a firmar bien la tierra de mi casa de allí para poder caminar bien y que no haya mucho lodo, decía el campesino. ¿Qué le quiero decir con esto? La presencia de Dios está aquí. El Señor está aquí en esta noche. Es decisión tuya si pasas por un lado de la presencia de Dios. Es decisión tuya si quizás la pisas. No sé cómo estás cuidando la presencia de Dios, cómo estás llevando la presencia de Dios hoy en tu vida, no lo sé. Pero es decisión tuya si la pisas, si pasas por un lado, si la criticas, si te burlas de ella. Pero yo quiero ser, y yo sé que la iglesia del Señor quiere ser, de los que la cogen y se la llevan para su vida, se la llevan para su casa. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero ser de esos. Yo no quiero pasar por el lado de la presencia de Dios. Yo no quiero ver un avivamiento aquí en la iglesia y yo quedarme a un lado como si no pasara nada. Yo no quiero ser irreverente en la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor, amén. Y dice la palabra del Señor que David se dio cuenta de que Obed-edom estaba muy bendecido en su casa, de que el ganado le había crecido, las ovejas, los carneros, las vacas, los marranos, todo quizá lo que él tenía, su economía, sus hijos estaban manejando bien, su esposa, él era bello con su esposa porque la presencia de Dios estaba con él y había sido bendecido en todo. Y David dice: ¿cómo así? Ya tengo que ir por el arca allá a ese lugar nuevamente. Yo quiero ir allá a ese lugar a recuperar la presencia de Dios, porque Obed-edom está siendo bendecido. Yo también necesito ser bendecido. Dice la palabra de Dios que David va. Y me imagino a Obed-edom cuando ve al rey David que le toca la puerta. Y Obed-edom le dice: dígame, rey. Y David que le diga: vengo por el arca de Dios. Me voy a llevar ya el arca del pacto. Ya la tuviste aquí 3 meses. Dios te ha bendecido, has sido prosperado. Me imagino la tristeza de Obed-edom, porque qué triste que se nos llene la presencia de Dios. Gracias al Señor, hoy en día vive acá en nuestros corazones y no nos la arranca nadie. Nadie nos quita la presencia, nadie nos quita el gozo, nadie nos quita la felicidad. Y Obed-edom me imagino que estaba muy triste y dijo: Señor, usted es el que manda, si se la va a llevar, hágale, llévesela. Y David se lleva el arca. David se lleva el arca y Obed queda, me imagino yo que muy triste, pensativo, y dice: bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Será que el Señor va a dejar de bendecirme? ¿Será que se acabaron estos 3 meses? Quizás mi hogar se va a volver a revolcar, no lo sé. Pero hermano, cuando el Señor llega a la vida de uno,
Él deja una huella grande. Cuando el Señor se mete en tu vida, en mi vida, en la vida de un niño, de un adolescente, estoy seguro que hay adultos que tuvieron experiencias de niños y aún no se les ha olvidado. Porque la presencia de Dios deja una marca, deja una huella. Yo recuerdo como si fuera el día de ayer, el día que me bauticé. El día que el Señor me llenó con su Espíritu Santo, lo recuerdo como si fuera ayer. Porque esas son cosas que no se olvidan. Porque nos pueden quitar todo, pero menos ese gozo, esa presencia, eso tan grande que el Señor ha puesto en nosotros. Y yo quiero invitar a la iglesia a que se ponga en pie y quiero terminar con algo. Porque hoy nos tenemos que llevar la presencia de Dios cada uno de nosotros para nuestra vida. Un amigo. Por eso Daniel se la llevó para el foso y dijo, yo me llevo la presencia de Dios para el foso. Y los leones no se lo comieron. Por eso Sadrach, Mesach y Abed-Nego dijeron, yo me llevo la presencia de Dios para el horno de fuego. Y allá no se quemaron. Por eso Moisés le dijo al Señor, Señor, hágale, yo voy. Pero si tu presencia conmigo no va, yo aquí me quedo parado. Por eso el mismo Moisés dijo, hágale, Señor, yo abro el mar, pero al lado de tu presencia. Por eso Josué abrió el río Jordán, pero el arca del pacto iba delante del pueblo. Porque la presencia de Dios la debemos llevar siempre nosotros por delante de Él. Debemos llevar siempre la presencia de Dios al frente, llevándola bien, cuidándola, amándola, guardándonos para el Señor, porque la presencia de Dios es pura y ella está aquí en nuestros corazones, no debemos ensuciarla. Y yo quiero finalizar con algo que dice la palabra del Señor. Porque muchos de nosotros, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasó con Obed-Edom? ¿Será que la presencia de Dios se fue de él y no siguió siendo bendecido? ¿O será que Dios lo siguió bendiciendo? Dice la palabra de Dios en Crónicas, primera de Crónicas 26:11. Los hijos de Meselamías, Zacarías el primogénito. El verso 4, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josaab el segundo, Joab el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Todos estos los hijos de Edom y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Dice la palabra de Dios, según esto me da a entender a mí, que Obed-Edom les terminó sirviendo al Señor allá en el pueblo de Israel. Yo no sé si cuando se llevó el arca a David, él se fue detrás de él y le dijo, yo me voy detrás de usted, porque yo quiero tener la presencia de Dios. Y quizás Obed-Edom resultó allá. Y por varias generaciones le sirvieron Obed-Edom, sus hijos, los hijos de sus hijos, todos. Imagínense que Obed-Edom terminó siendo el portero del tabernáculo. Ser el portero del tabernáculo no era cualquier cosa. Usted no pone a cuidar su casa a cualquiera. Dios puso a Obed-Edom allá en la puerta principal y lo escogió para que cuidara de su presencia ahí y no dejara entrar a cualquiera. Yo no sé si la iglesia del Señor en esta noche quiere decirle, quizás Obed-Edom le dijo, Señor, ¿yo qué hice para merecer esto? Señor, ¿yo qué hice para que usted me diera de su presencia en mi casa y luego pudiera servirle? Quizás se preguntaba él y el Señor le dijo, no hiciste nada. Lo mismo que tú y yo hicimos, no hicimos nada. Pero por puro amor, por pura misericordia, por pura gracia, por puro amor de Dios, es que podemos decirte, Señor, hoy te servimos. Hoy llevamos tu presencia a todo lugar. Hoy llevamos tu presencia al trabajo, al colegio, a mis amigos, a mis vecinos, a todos. Es por eso que yo puedo decir, Señor, te llevo aquí en mi corazón, te llevo aquí en mi vida, te llevo aquí. Y de aquí nadie me saca. Aquí no puede ni el rey David decirme, me voy a llevar la presencia de Dios, no. Ni el mismo diablo nos puede arrancar esto.
Esto que hay aquí metido en nuestro corazón, nada ni nadie. Lo más grande que nosotros tenemos es la presencia de Dios. Y por eso te servimos, Señor. Por eso te amamos, Señor Jesús. Aleluya.